pregunto lo siguiente. ¿Cómo puede el creyente o qué debe hacer el creyente para experimentar una plena confianza en Dios? Porque yo creo que un gran problema que tenemos los cristianos el día de hoy es que vivimos nuestras vidas apoyados en nuestra propia fuerza. Muchas veces creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, y eso genera una desconfianza tremenda de Dios. Entonces, ¿cómo puede el creyente vivir confiando en Dios? Bueno, como hemos aprendido en el Salmo capítulo 3, David ha contemplado en los versículos 3 y 4, ha contemplado y ha reconocido la seguridad que Dios ofrece a los creyentes. Ha reconocido a Dios como un escudo que protege y que está a su alrededor. Ha reconocido que Dios es su gloria. Ha reconocido que Dios va a levantar su cabeza en el momento adecuado. David ha reconocido que Dios escucha las oraciones y que Dios responde a las oraciones. Entonces, luego que David contempla, reconoce y alaba a Dios por esas virtudes, entonces David experimenta lo siguiente. Dice el versículo 5, voy a leer del 5 al 8. David dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y termina el Salmo 3 con esa palabra Selah, que ya hemos explicado qué significa. Entonces, David ha contemplado las virtudes, la seguridad que Dios le da, y por eso es que el rey David primeramente manifiesta en esta pequeña porción que he leído, expresa y manifiesta una genuina serenidad por causa de Dios, de la seguridad que Dios ofrece. Por eso dice aquí el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nosotros a veces, yo he escuchado este versículo en los labios de muchos hermanos, sobre todo en cultos de oración, cuando agradecemos por lo que el Señor ha hecho durante la semana. Y muchas veces citamos este versículo y decimos, gracias a Dios por su protección constante. Y decimos, como dice el Salmo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces nosotros le damos a ese versículo una connotación que es correcta, que la compañía de Dios siempre está ahí, siempre está amparándonos. Sin embargo, cuando David dice estas palabras, tienen un peso muchísimo mayor que el que nosotros le podemos dar. ¿Por qué razón? Porque recordemos que David está en un contexto de persecución. David está en un contexto en el cual experimentó lo mismo que se ha comentado durante el culto de hoy. La conspiración en contra de él como rey. La difamación en contra de él como un siervo de Dios. Y no solamente la conspiración, no solamente la murmuración, sino que muchos le podrían llamar, sufrió un golpe, no sé si de Estado, de reino, de monarquía. Alguien va y se sienta en el trono de David y David se ve en la necesidad imperante de huir por su vida. Entonces David está en una situación verdaderamente difícil. Se podría decir, están genuinos y verdaderos aprietos, en una situación de mucho conflicto, de mucha presión. Y en esa situación David ora, como ya lo hemos aprendido, y diciendo, Señor, mira a mis enemigos, pero luego resaltando las características de Jehová. Y luego de exaltar al Señor, él dice, yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. A pesar del dolor y de la persecución, David puede dormir tranquilo. Yo creo que, no sé si todas, pero yo creo que la gran mayoría de las mamitas que ya tienen hijos, si no jóvenes de entre 20 y 30 años, o hijos adultos, yo creo que la gran mayoría de las mamitas se ha desvelado más de alguna noche por causa de sus hijos. Se ha desvelado
parada al lado de la ventana esperando ver a su hijo llegar. Y cuando ese hijo llega a la casa, independientemente del horario en el cual llegue, entonces la mamita dice, gracias Señor. Y entonces ahí la mamita puede conciliar el sueño. Porque así es el amor de las mamás. Es tan fuerte, pero a la vez es tan delicado, que quita el sueño una preocupación por un hijo, independientemente del hijo sea muy grandote o muy pequeño. La edad o la contextura física del hijo despierta una preocupación tremenda en su madre. Entonces muchas veces las mamitas pierden el sueño por esos motivos. De igual manera, los padres, como están en una situación muy diferente, también pierden el sueño muchas veces. En una oportunidad, hace unos meses atrás escuché lo siguiente, y un hermano en la fe me decía algo como lo siguiente: pastor, quita el sueño una deuda. A veces uno se levanta a las 3 de la mañana y no puede dormir pensando en la deuda que uno tiene que pagar y no sabe cómo va a pagar esa deuda. En cuanto a eso, las mamitas duermen más tranquilas, pero los papás experimentan un complejo mayor. ¿Qué intentó decirles con esto? Nosotros como cristianos en tiempos modernos tenemos situaciones difíciles que nos quitan el sueño. ¿Cuánto más David tenía motivos para desvelarse? Su propio hijo, él no estaba esperando a su hijo verlo llegar a casa, él estaba sufriendo porque su hijo lo quería matar, porque su hijo le quitó su trono real, porque su hijo le quitó a sus sirvientes, porque su propio hijo le quitó sus mujeres en el palacio. Entonces esta era una situación verdaderamente difícil. No solamente David estaba peligrando por motivos de una deuda o de un compromiso incumplido, sino que su propia vida estaba en riesgo. Pero David expresa estas palabras: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David expresa una serenidad en Dios. ¿Qué es serenidad? Bueno, la serenidad es la ausencia de turbación física o moral. Es decir, para experimentar serenidad en la vida, para experimentar esta paz, esta tranquilidad, esta afabilidad, hay que despojarse de muchas cosas. Ese es el error que muchas personas cometen. Piensan que van a tener verdadera paz en su vida adquiriendo cosas. No, yo voy a tener paz en mi vida cuando yo esté ganando un sueldo de tal tamaño. Ahí voy a tener paz en mi vida. Pero las riquezas muchas veces no dejan dormir al rico, como dice Proverbios. No, yo voy a tener paz en mi vida cuando mis hijos se porten bien. Yo voy a tener paz en mi vida cuando mi vecino se cambie de casa. Yo voy a tener paz en mi vida cuando me cambie de trabajo. No, la paz no se produce, la afabilidad, la serenidad no se produce en el corazón cuando adquirimos cosas. La serenidad emana en nuestro corazón cuando nos despojamos de todo aquello que genera turbación, de todo aquello que genera confusión en nuestra vida. Aquí en el versículo 5 de Salmos capítulo 3, David menciona la plena convicción, la plena seguridad, la plena serenidad que experimenta al saber y al reconocer que Dios es cercano a su vida aún en lo más cotidiano. Tengo paz en mi vida, tengo serenidad, tengo confianza porque Dios está conmigo. Este Dios que es mi escudo está conmigo. Por tanto, todo lo que me genera confusión se aleja. El Dios que me ampara, que me protege, está conmigo. Por tanto, lo que me quita el sueño se va. El Dios que es mi gloria y que levanta mi cabeza está conmigo en todo tiempo. Por eso puedo estar en paz. Entonces el versículo 5 muestra o manifiesta este acto de 3 etapas: acostarse, dormir y despertarse. Hay algunos versículos que están en el libro de los Salmos que de alguna manera amplifican un poquito más este breve pasaje. En cuanto al acostarse, en cuanto al anochecer, presta atención a lo que dice el Salmo 139, versículo 11. El mismo David escribe estas palabras. Dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, escribió David. Es decir, viene hablando David de lo siguiente: ¿a dónde me huiré de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia?, le dice a Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y luego dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Es decir, si yo llegara a decir en mi mente, en mi corazón, va a llegar la noche, voy a estar completamente perdido, sin dirección, sin amparo, sin la guía de Dios. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre está presente. Dios siempre está con aquel que ha rendido su vida a Él. Yo me acosté, porque aún en la noche tú estás conmigo, por eso me acuesto en paz. Luego David dice, yo me acosté y dormí. Y hay un versículo que nos hace alusión a la cercanía que Dios mantiene con el creyente, aun cuando éste está dormido. Y de cómo Dios obra en la vida del creyente, aun cuando el creyente está dormido. Qué hermoso es tener un Dios que no duerme como nosotros, que no descansa como nosotros. Dice ahí el Salmo 16, versículo 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Ahora, ¿cómo Dios nos aconseja? Bueno, nos habla por medio de su palabra. Como David era rey, David tenía la obligación de cada día leer las Escrituras. Según Deuteronomio 17, el rey cada día tenía que leer una copia de los libros de Moisés. Entonces David leía la palabra de Dios y recibía el consejo de Dios a través de esta bendita letra. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el sentido instintivo acerca del bien y el mal. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una conciencia. Es decir, un sentir interno que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Eso es propio del ser humano. Por eso la conciencia debe ser formada, debe ser direccionada más bien. Más que formada, direccionada. Y apuntar siempre en la dirección correcta. Y la dirección correcta siempre es la gloria de Dios, la santidad de Dios, la palabra de Dios. Entonces David dice, aún en las noches, aún cuando duermo, tú estás conmigo porque tu palabra me ha hablado. Entonces mi conciencia ha sido direccionada. Entonces yo aún estando dormido sé perfectamente lo que te agrada o lo que no te agrada. O cuántas veces nos hemos despertado y hemos dicho, Señor, líbrame de lo que soñé, que esto no llegue a mi vida, que no llegue a mi familia. Porque aún en el sueño, aún en la inconsciencia, la palabra de Dios se manifiesta en nuestra vida, la compañía de Dios está ahí con nosotros. David dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y el Salmo 5.3 David escribe, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú siempre estás conmigo. Entonces yo voy a responder a tu presencia que está siempre aquí. Porque definitivamente aquí no significa que David temprano iba a estar todos los días en el lugar santísimo o en los atrios del tabernáculo, sino que cada día al despertar iba a levantar una adoración al Señor. Señor, aquí estoy, aquí está mi voz, estoy orándote, estoy esperando en ti, estoy aguardando en ti, respondiendo al hecho de que tú siempre estás conmigo. Por eso David tenía una verdadera serenidad en su vida, porque tenía la convicción de que aún en lo más cotidiano, en el acostarse, en el dormir y en el despertar, Dios estaba ahí. David, luego de contemplar la seguridad que Dios ofrece al creyente, experimenta no solamente serenidad, sino que además experimenta valentía. Dice ahí en versículo 6, no temeré, dice David, a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Este versículo tiene un paralelo en el Salmo 27, versículo 3, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Luego de contemplar las maravillas y la seguridad que Dios ofrece al creyente, David experimenta un sentir de valentía. ¿Qué es la valentía? La valentía es definida como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Cuando uno ve el panorama que está por delante, pero uno dice, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a cumplir con lo que tengo que hacer, entonces esa persona está siendo valiente. Cuando una persona dice, no, es que hay muchas dificultades, mejor me quedo en el lugar donde estoy. No, es que tal vez no puedo lograr aquello que sé que Dios me encomendó porque mira, la situación está un poquito difícil. Pero el valiente tiene la determinación de salir y hacer lo que debe hacer a pesar de los impedimentos que se presentan. Eso es valentía. La valentía de David no se apoyaba sobre sí mismo. Ese sentir de entusiasmo, de querer cumplir la voluntad de Dios, no reposaba sobre él mismo, no reposaba sobre su propia fuerza, no reposaba sobre su grandeza, sino en la seguridad de estar amparado por el Todopoderoso. Porque vuelvo a lo mismo, David ya ha reconocido que Dios es su escudo, que Dios es su gloria, que Dios levanta su cabeza, que Dios responde las oraciones. Teniendo un Dios así de grande, así de majestuoso, ¿quién no es valiente para enfrentar a los enemigos que se pongan delante? Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces esa seguridad que se halla en Dios es la que produce esa valentía en David. Y esa valentía es característica de este personaje bíblico prácticamente a lo largo de toda su vida. Aunque no tenemos registros de la vida de David, de su infancia y de su niñez, el registro más temprano que tenemos de él es de aproximadamente sus 18 años. Los que tienen 18 años se creen muy grandes, muy adultos. Pero cuando ya se tiene, por lo menos yo tengo 29, voy a cumplir 30, Dios mediante este año, yo veo a los de 18 años como niños ahora. Cuando yo tenía 18, yo decía, soy mayor de edad. Hoy que tengo 29, miro para atrás y digo, era un niño a los 18 años. Bien. Entonces tenemos registro de David cuando tenía aproximadamente 18 años. Y este era el sentir de David. Escuche las palabras que cuando tenía aproximadamente esta edad, él dijo a Saúl en esa ocasión, cuando fue a llevar alimento a sus hermanos. Ellos estaban con el campamento de Israel acampando para enfrentar a los filisteos. Y David dijo estas palabras al rey Saúl. Esto está en 1 Samuel 17, versículos 34 y 35. Voy a leer desde el 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba siendo objetivo. Cuando David dijo, yo voy a pelear con ese gigante, Saúl estaba siendo objetivo. Saúl no le estaba mintiendo a David. Tú no vas a poder ir contra él porque tú eres un joven. Tú eres un muchachito. Él es un hombre de guerra. Él sabe técnicas de combate desde su juventud y él ya es adulto y es un gigante. Y tú eres un joven. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Valentía. Cumplir con su responsabilidad, que era cuidar las ovejas de su padre, a pesar de los impedimentos o de las dificultades propias de la labor. Valentía, característica en la juventud o en la adolescencia de David. Esta valentía se manifestó obviamente en el enfrentamiento con aquel gigante, ahí mismo en el capítulo 17. Pero en el versículo 37 dice, y añadió David, Jehová, ahí está el apoyo, aquí está la base, la piedra angular de la valentía de David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Confianza plena, seguridad plena, valentía plena.
Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Versículo 44. Cuando ya David estaba frente a Goliat. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, armas de guerra humanas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué es importante esta declaración que David está diciendo acá? Es importante porque David conoce quién es Jehová, conoce quién es Dios, aún siendo un jovencito. Él sabe que Israel es el pueblo escogido por Dios para cumplir un propósito, y es manifestar la gloria de Dios a las naciones. ¿Por qué David dice que viene contra Goliat en el nombre de Jehová? Porque está viniendo a enfrentar a Goliat dentro de la voluntad de Jehová, conforme al plan y al propósito de Dios, tanto para David como para Israel, como para el ejército, como para esa situación particular. David está en el momento correcto, en el día correcto, en la circunstancia correcta, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso dice que está en el nombre de Jehová. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Ahora, yo no sé si es que David recibió una confirmación de que Dios lo iba a hacer. Yo no lo sé. No sé si es que David había recibido alguna palabra, tal vez por medio de Samuel, tal vez una revelación particular, no lo sé, la Biblia no lo dice. Lo que yo sí sé es que David está expresando una plena confianza y una plena valentía en Dios. Y David aquí está declarando lo que va a ocurrir. No decretándolo, pero sí confesándolo públicamente. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Note, David no tiene valentía porque él está velando por su propio deseo o por su propia reputación. David no está diciendo: yo voy a pasar a la historia de Israel, yo voy a estar en la Biblia, por eso yo te voy a vencer, para que todo el mundo aprenda por medio de mí cómo ser valiente. No. David está diciendo: tú has insultado a Dios. Tú has ofendido a los escuadrones del Dios Todopoderoso. Yo estoy aquí en el nombre de Jehová y yo te voy a cortar la cabeza. Jehová te va a entregar en mi mano porque tú te has levantado en contra de Dios. ¿Se da cuenta cómo David no toma el protagonismo de la situación? Sino que David descansa plenamente en Dios, en lo que Dios quiere hacer a través de él. Y sabrá toda esta congregación, versículo 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Es decir, toda la gloria es de Dios. Todo lo que va a ocurrir aquí es porque Dios lo va a hacer. La gloria no va a ser ni mía, ni del ejército, todo es de Dios. Por eso David es valiente, porque sabe el Dios en el que cree. Conoce las obras de Dios en la antigüedad, conoce cómo es Dios y conoce lo que Dios hará. Por eso David es valiente. Por eso David también experimenta una valentía frente a la situación que está pasando con Absalón. Es cierto que cuando Absalón se subleva en contra de David y toma el trono, David huye. Yo en lo particular tengo la convicción de que la voluntad de Dios para David en ese momento era que él huyera, que él no armara un conflicto para que el castillo o el palacio donde él vivía no se viniera abajo. Él huyó, él escapó por su vida. Pero aún estando en esa, dicho de alguna manera, en esa salida voluntaria de su palacio, aún en esa circunstancia había valentía en el corazón de David. ¿Por qué razón? Porque David llegó a una tierra llamada Mahanaim y él se ocultó en esa tierra, en esa ciudad. Y David tenía un ejército con él. Y David mandó a su ejército a pelear contra el ejército de Absalón. David se quedó por recomendación de su gente en la ciudad. Pero David envió a su ejército a pelear contra el ejército de Absalón, el cual venía a combatir contra él.
Y cuando el ejército de David va saliendo de la ciudad de Mahanaim a pelear contra el ejército comandado por Absalón, David le dice a su ejército: no le hagan daño a Absalón. Segundo de Samuel 18:5. Dice lo siguiente: y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, que eran capitanes sobre el ejército: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. David tenía tanta confianza en Dios, de las promesas de Dios, del pacto que Dios había hecho con él, del propósito que Dios iba a cumplir con Israel. David sabía que iba a vencer esa batalla, que su ejército iba a ganar. Tenía plena confianza. Por eso David manifiesta compasión por su hijo, aunque ese hijo en ese momento era un enemigo. David tenía tanta confianza en Dios que ni siquiera dice: vayan y destruyan el ejército. No, estaba tan seguro de la victoria que dijo: traten con mucho cuidado a Absalón. Porque el creyente que confía en su Dios sabe que la victoria está en las manos de Dios, y si uno está en las manos de Dios, entonces uno está siempre en victoria. Eso es obvio. La convicción de David de que Dios lo libraría de la persecución de Absalón era tal que hasta tuvo compasión y misericordia de su hijo cuando los ejércitos de ambos se enfrentaron en batalla. El creyente debería tener tal valentía en Dios y por causa de Dios que la preocupación por la salvación de Dios en situaciones de conflicto debería ser nula. O sea que nuestra confianza en Dios debe ser tan plena, nuestra valentía en Dios debería ser tan plena que ni siquiera debería preocuparnos el hecho de que si Dios nos va a sacar o no nos va a sacar del momento de conflicto, porque sabemos que Dios tiene la victoria. Antes, la seguridad de que Dios vencerá en cada batalla debería conducir al creyente a una actitud de misericordia hacia los que se levantan como enemigos. Contemplar tanto a Dios para tener tanta serenidad en Dios, tanta valentía en Dios, de tal manera que ni siquiera nos preocupamos de lo que Dios va a hacer, sino que en nuestro corazón se genera una compasión por otros. De tal manera que podemos amar a nuestros enemigos y podemos bendecir a los que nos maldicen. Porque sabemos que de Dios es la victoria, nosotros no tenemos que pelear en contra de nadie. Todo está en manos de Dios. David experimenta serenidad, David experimenta valentía, pero también David manifiesta una plena confianza. Dice ahí el versículo 7 del Salmo capítulo 3. Lo siguiente: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Este versículo manifiesta la confianza que David tiene en Dios. ¿Qué es confianza? La confianza es la esperanza firme. Insisto en esto, sabemos ya lo que es esperanza, esa convicción de lo porvenir. Esa convicción de David era sólida, era inamovible. David sabía lo que iba a pasar. La esperanza firme que David tiene en Dios. Aquí se manifiesta en la seguridad de que Dios hará nuevamente lo que ya ha hecho en el pasado. David ha visto la mano de Dios guardándolo, protegiéndolo, salvándolo, sacándolo de problemas, sacándolo de dificultades desde siempre. Desde siempre. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla de David, nos habla desde el capítulo 17 de 1 de Samuel en adelante. O del 16, cuando es ungido para ser rey en el futuro. Pero en el capítulo 17 entra en escena porque mata al gigante. Entonces, cuando David mata al gigante, sabemos que esa fue una obra excelente. Porque imagínense, los filisteos en un lado,
los israelitas en este otro lado, y ahí en el valle un gigante de 3 metros, asustando y haciendo temblar al ejército de Israel. De repente aparece un jovencito de 18 años aproximadamente, sin armadura, sin una apariencia física imponente. Yo imagino que muchos se rieron de David cuando él apareció. Como dice el capítulo que ve mucho Grace, del super libro. Alguien le dice a Goliat, el desayuno está servido. Y ahí aparece Goliat a pelear contra David. Me imagino que muchos se rieron de ¿qué está pasando? Llega David, toma una piedra, da algunas vueltas, arroja la piedra, da en la cabeza del gigante y ¡pum!, cae a tierra. Se acabó Goliat para siempre. Fin del problema. Una victoria perfecta, precisa, de un golpe al suelo. Entonces todo el mundo estaba contento por lo que David hizo, bueno, excepto los filisteos. Pero en Israel todo el mundo celebraba la victoria de David. ¿Qué pasó con Saúl? Se generó una envidia, se generaron celos y Saúl empezó a perseguir a David para darle muerte. En 3 oportunidades Saúl tiró lanzas en contra de David. David estaba en casa de Saúl tocando el arpa para él. Imagínense la situación. David tocando el arpa para producir calma o tranquilidad en esa instancia para Saúl, y Saúl estaba tan turbado pensando en este muchachito que me está quitando toda mi reputación frente al pueblo. Entonces Saúl toma la lanza que tiene al lado, a su costado, y se la tira a David. David 3 veces tuvo que esquivarlo. Dios lo libró. David sabía que Dios lo estaba preservando. Saúl mandó a buscar a David aún a su propia casa para darle muerte. David tuvo que salir corriendo, tuvo que huir y tuvo que dejar una estatua puesta en la cama y cubierta con la sábana para que los enviados de Saúl pensaban que estaba enfermo. Saúl tomó su gente y persiguió a David por el desierto. Lo persiguió a la tierra de Nob, lo persiguió a la tierra de Keila, lo persiguió a la tierra de Engadi, lo persiguió al desierto de Sif, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida de persecución. Dios liberó a David muchas veces de las acechanzas de Saúl, su perseguidor. Esas experiencias de vida era suficiente evidencia para David de que Dios lo protegería de todos los peligros que atentaran contra su vida. Pues su vida era parte del propósito de Dios, tanto para con Israel, para con el futuro Mesías, por tanto para el mundo entero. David tenía claro que si Dios mandó un profeta para ungirlo, era por pura gracia. Porque David era un anónimo para el mundo. Era el menor de todos los hijos de su padre. Y estaba cuidando las ovejitas, estaba ahí en el anonimato, en el campo con los animales. Y llega un profeta y lo manda a buscar y dice, porque este es el que Dios va a ungir por rey sobre Israel. David sabía que Dios tenía un plan, no necesariamente para él, como David, sino que Dios tenía un plan para Israel. Dios tenía un plan para el Mesías que habría de venir, y ese Mesías que habría de venir no solamente iba a restaurar a Israel, sino que al mundo entero. Esa salvación iba a alcanzar hasta los gentiles para reconciliarlos con Dios. Entonces David decía, yo soy parte de un propósito divino. Por eso Dios me ha estado preservando todo este tiempo. Y Dios me va a seguir preservando. Por eso dice David aquí en el Salmo 3, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Tú ya lo has hecho. Los dientes de los perversos quebrantaste. Tú ya has vencido a los enemigos. Tú lo vas a seguir haciendo. Porque yo sé que tú tienes un plan y yo soy parte de tu plan. Por tanto, no se trata de mí. Se trata de ti. El creyente o el cristiano, esto es para nosotros, el creyente es parte de un propósito divino. Si usted el día de hoy es salvo, si su vida se ha rendido a Cristo, si usted ha creído en el Evangelio y ha sido salvado, usted es parte de un propósito de Dios. Ni usted ni yo somos casualidades de la naturaleza, ni estamos aquí simplemente porque sí. Somos parte de un diseño, somos parte de un propósito divino. Por tanto, Dios nos va a preservar, tanto a usted como a mí, de todo aquello que se oponga al propósito divino.
Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia cada día y conozcamos de Dios cada día para saber cómo es Él, cómo es su plan, cómo es su propósito y quiénes somos nosotros en ese plan, en ese propósito, para que no cometamos el error de pensar que la vida gira en torno a nosotros. Dios nos va a preservar de todo aquello que se oponga a ese plan. Por eso es tan importante mantenernos en santidad y haciendo la voluntad del Señor. Por eso yo le hemos dicho en otras oportunidades anteriormente, todo aquel que se opone a un verdadero siervo de Dios, que está en santidad, que está obedeciendo al Todopoderoso, al fin de cuentas se está oponiendo a Dios mismo. Ya lo hemos visto en varios pasajes de las Escrituras. Y es por eso, porque el creyente es parte de un propósito divino. Y Dios preserva al creyente de todos los peligros y los enemigos que se levantan en contra de ese plan. Por eso, amados hermanos, así como David, nosotros como cristianos podemos experimentar verdadera serenidad en Dios. ¿Cómo vamos a experimentar la serenidad en Dios? Considerando las promesas y la seguridad que se halla en Dios y al considerar que la presencia divina nos acompaña en cada momento del día. Nosotros podemos experimentar valentía en Dios o con Dios de nuestro lado al saber que es Él y Él es más grande que todo problema y que todo adversario, y Jesús lo declaró, Él ya venció al mundo. Entonces podemos experimentar valentía en el Señor. Y así también podemos experimentar plena confianza en Dios, puesto que todas las promesas en Jesús se han cumplido y que ya hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida. Por eso es bueno mantener una agenda o un cuaderno en el cual vamos anotando nuestras lecturas, nuestros motivos de oración y las respuestas de Dios. Luego al ver ese registro nos damos cuenta de que sí, Dios ha respondido, Dios está conmigo. Y si Él ha manifestado su presencia hasta el día de hoy, Él la va a seguir manifestando siempre. Y así viviremos con plena confianza en el Señor.